Hacer extensiva la felicitación al cuerpo médico y a la autoridad del hospital por su 10º aniversario. El tema a revisar de hoy es un tema que es un tanto polémico. He procurado traer una revisión. He procurado traer una revisión de por lo menos 3 estudios que traen la evidencia más actualizada sobre la comparación del valor que tiene la citología, ya sea convencional o líquida, versus la determinación de los genotipos de virus papiloma humano. Es importante mencionar que hemos participado como miembro del Comité Consultivo de Roche para la prevención y detención del carcinoma cervical en América Latina. El objetivo general de la presente charla es la de evaluar la utilidad clínica, básicamente en cuanto a determinación de los parámetros de sensibilidad de las pruebas de detección molecular del virus papiloma humano en la prevención secundaria de lesiones intraepiteliales de cervix y del carcinoma invasor del cervix. A modo de introducción, podemos mencionar que, como es sabido, existen más de 100 serotipos de virus papiloma humano y los virus papiloma humano son virus de DNA con una afinidad especial por epitelio de piel y de mucosas. De todos los 100 serotipos, 14 de ellos son oncogénicos y se ha demostrado que estos virus, los oncogénicos, se asocian al 100% de los carcinomas cervicales, al 90% de los carcinomas anales, a 40% de los carcinomas de los genitales externos, 12% de los carcinomas de orofaringe y 3% por lo menos de carcinomas de la mucosa oral. No hay ninguna duda que estos genotipos oncogénicos son un problema de salud pública y en particular los serotipos 16 y 18 se asocian al 70% de los carcinomas cervicales a nivel mundial, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. El 80% de la mortalidad por carcinoma cervical ocurre en los países en vía de desarrollo. Y el carcinoma cervical es la principal causa de mortalidad de mujeres en los países en vía de desarrollo. Sin embargo, es el segundo más común a nivel mundial y en causa de muerte a nivel mundial está ocupando un tercer o cuarto lugar. De acuerdo a los datos del GloboCan de 2012 de la Organización Mundial de la Salud, se estimó que para el año 2012 había una incidencia mundial de 528.000 casos para una tasa de incidencia de 14 en 100.000 mujeres mayores de 15 años. Y en cuanto a la mortalidad, se estimaban 266.000 muertes, casi la mitad de la incidencia, para una tasa de mortalidad de 6.8 en 100.000. Las áreas geográficas de mayor incidencia y mortalidad son prácticamente las áreas de África, el centro, el este, el oeste, el sur, el Centroamérica y la Melanesia, como vamos a ver. Estos son los carcinomas de mayor incidencia y mortalidad a nivel mundial. Como pueden observar, el de mama sigue siendo el primer lugar, ocupa tanto en incidencia como en mortalidad, seguido en un empate con el de recto y de cervix, y posteriormente viene pulmón. Obsérvese que el cuerpo del útero ocupa un 5.º lugar. Sin embargo, a nivel de Centroamérica, como vamos a ver, la realidad es muy diferente. Lo que mencioné anteriormente, obsérvense que casi los primeros lugares geográficos donde existe la mayor incidencia y tasa de mortalidad es África, el este, el centro, el oeste, el sur, pero en el 5.º lugar está Centroamérica en incidencia y mortalidad del cáncer de cervix y el Caribe. Si consideramos la región de las Américas, en total, vemos que la principal incidencia y mortalidad en las mujeres por cáncer es de mama, seguido de pulmón, recto y 4.º lugar cervix, pero aquí estamos incluyendo también países como Canadá y Estados Unidos. Pero si nos centramos en el área de Centroamérica, vemos que la primera causa de mortalidad en las mujeres es de mama, seguido de cervix. En nuestro país, por lo menos, desde los últimos 3 o 4 años, por primera vez ha superado en incidencia y mortalidad el de mama al de cervix, porque tuvimos en los últimos 30 años la mayor incidencia y mortalidad era el de cervix, igual que la gran mayoría de los países de Centroamérica. Si observamos los datos de la Organización Mundial de la Salud, para todas las áreas geográficas, los serotipos 16 y 18 son responsables o se asocian al 70% de los cánceres de cervix. Pueden observar todas las áreas, África, Asia, Europa, Norteamérica y Centro y Suramérica es prácticamente lo mismo. Entre 65 a 70% de los cánceres de cuello se asocian a estos 2 serotipos. Y esto ha motivado precisamente la elaboración de políticas públicas de salud, no solo para la elaboración de una vacuna que ya existe, 2 vacunas por lo menos que contemplan estos 2 serotipos, como vamos a ver posteriormente, la determinación de los serotipos para la toma de conducta. ¿Qué problema se plantea cuando evaluamos la citología, tanto líquida como en forma convencional? Las críticas que se hacen y que se han demostrado, que la citología en todas sus formas tiene una pobre reproducibilidad, sobre todo cuando estamos hablando de ascus y lesiones de bajo grado.
El problema cuando se reporta al ASCO es que no especifica qué tipo de lesiones, si hay riesgo de progresión, si se trata de una lesión de bajo o de alto grado. Hay una variabilidad muy grande interobservador e interlaboratorios cuando reportamos los papanicolaos y no tiene buena capacidad para detectar adenocarcinoma, que es un problema también. Existe también el problema de que el papanicolao exige generalmente la reproducción de varias muestras, por lo menos una al año y en algunos esquemas cada 6 meses, pero por lo menos es mucho más frecuente lo que se tiene que hacer con respecto a la determinación de virus papiloma. Vamos a iniciar la revisión de 3 estudios. El primero que fue publicado en los Anales de Medicina Interna en el año 2011, de la doctora Whitlock Evelyn, donde ella hizo una revisión sistemática de 6 estudios diagnósticos y 6 estudios controlados aleatorizados, donde comparaban como tabizaje primario la determinación de virus papiloma humano versus la citología líquida. En los resultados de este estudio, que ella agrupó en los 6 estudios, 37.000 pacientes, la sensibilidad de la prueba de citología líquida para la determinación de lesiones de alto grado fue mayor que para la citología. Obsérvense que la sensibilidad promedio para NIC3, que es una lesión de alto grado, estaba entre 86 y 97% versus 50%, prácticamente 30 a 35% más de sensibilidad. Cuando hablamos de una prueba que tiene 35% mayor de sensibilidad, es que tiene menos falsos negativos, una mayor capacidad de diagnóstico. La especificidad de la determinación de virus papiloma humano sí fue un poco menor, pero no tanto que con respecto a la citología. Y es importante que en su revisión, en un estudio italiano, uno de los 4 estudios controlados, ella observó, o resumieron, que la detección de la prueba de tipificación en relación a citología detectaba 2 veces o más en la primera evaluación las lesiones precancerosas. Y cuando daba seguimiento al tiempo, verían que a los 3 años, 4 años, la detección relativa para NIC3 de la prueba de tipificación fue prácticamente 1,5. Es decir, el concepto aquí es que tiene mayor sensibilidad, pero detecta tempranamente las lesiones con relación a la citología en todas sus formas. Este es el resumen gráfico de lo que ella encontró, una diferencia de más o menos 35-36% en sensibilidad a favor de la determinación de virus papiloma humano con relación a la citología líquida para todos estos 6 estudios, realizados algunos en Estados Unidos y uno en Europa. Sensibilidad de determinación de virus papiloma humano con relación a citología para lesiones de alto grado de cervix, o sea, en una etapa preinvasora. Bien, este es un estudio también interesante publicado en el Lancet a finales del año pasado por el doctor Ronco, italiano, quien se ha dedicado a resumir los resultados de 4 estudios controlados aleatorizados multicéntricos realizados en Italia, en Holanda, en Suecia e Inglaterra. Estos estudios pretendían demostrar o evaluar la sensibilidad de la determinación por virus papiloma humano versus la citología convencional o líquido. Es importante mencionar que el brazo de determinación de virus papiloma no fue un brazo solo, fue un brazo de cotest o de prueba con citología. En estos 4 estudios se agruparon 176.000 pacientes entre 20 a 64 años. El grupo experimental incluía la determinación del virus papiloma humano y citología, que es la coprueba, y el grupo control solamente citología. Y se le dio un seguimiento hasta 6 años y medio. El objetivo de estos estudios era determinar la capacidad de ambas pruebas para prevenir, ahora en este caso no las lesiones preinvasoras, sino el carcinoma cervical invasor en pacientes que eran sometidas a tamizaje de rutina. Bien, ellos encontraron que en esos 3 años detectaron 107 carcinomas invasores de cervix en una población de 176.000 pacientes. Cuando vieron el seguimiento y la conducta de ambas pruebas, vieron que a los 2 años y medio, casi los 3 años, la detección del carcinoma cervical invasor fue significativamente menor en el grupo de virus papiloma humano. Esto se explica porque este grupo había diagnosticado tempranamente las lesiones preinvasoras. Por tanto, cuando le daban seguimiento a los 2, 3, 4 y 6 años, se veía que detectaba cada vez menos en el grupo del virus papiloma humano, menos cáncer que con respecto al grupo de citología. Y es interesante ver que en los grupos de pacientes que tenían pruebas negativas al inicio, la sensibilidad fue de 70% más de la determinación de virus papiloma con respecto a la citología. Cuando veíamos los diagnósticos y las edades, se demostró que la determinación de virus papiloma humano demostró mayor eficacia para los casos de adenocarcinoma, 70% más de sensibilidad que con respecto a la citología, y en este grupo de edades de 30 a 34 años, que muchos estudios en Estados Unidos y Europa coinciden que este es el grupo etario donde se presenta el mayor pico de incidencia de virus papilomas de alto riesgo y de lesiones precancerosas.
Esta es la tabla que resume lo que nos interesa. Obsérvese que estamos hablando de carcinoma cervical invasor en 4 estudios de Europa, seguidos a los 6 años. Ustedes pueden ver que en el grupo experimental, la incidencia de carcinoma cervical invasor, etapa microinvasor o más de 1A, fue de 44, y en el grupo control, que era citología 63. Si vemos para adenocarcinoma, prácticamente diagnosticó, hubo 4 veces menos de diagnóstico porque fueron captadas al inicio. Y si nos centramos en el grupo de 30 a 34 años, observense que 3 veces más la capacidad de diagnóstico temprano de la tipificación. Y si vemos a las pacientes que iniciaban con test negativo al inicio, prácticamente fue 3 veces más la capacidad diagnóstica de la tipificación. Esta es la curva en cuanto al tiempo. De todas las mujeres agrupadas, vemos que en los 2 primeros años la detección fue similar, pero cuando extendemos o extrapolamos casi hasta los 8 años, este es el grupo control y este experimental. O sea, la mayor capacidad de diagnóstico temprano que tiene el grupo experimental, que incluye la tipificación con respecto a la citología. Hay una diferencia bien marcada, que se mantiene también cuando estudiamos el subgrupo de pacientes que ingresaron con una citología negativa. ¿Cuál es la conclusión del doctor Ronco? Que el tamizaje primario con la coprueba, es decir, la citología y la determinación de virus papiloma, tiene una sensibilidad de 40-70% más en comparación a la prueba citológica. Esto, sin duda, se traduce en una menor tasa de falsos negativos y en una mayor protección contra el carcinoma cervical invasor. Es decir, la protección contra el carcinoma cervical invasor está dada por una detección temprana de lesiones preinvasoras en el grupo de determinación de virus papiloma humano con relación a la citología. Bien, vamos ahora a centrarnos en un estudio que es central, realizado en Estados Unidos en 63 hospitales de 23 estados, que es el estudio Athena, que fue realizado entre los años 2008 y 2009, y el cual agrupó a más de 47,000 mujeres mayores de 21 años que iban para tamizaje de Papa Nicolau de rutina. Este es un estudio que, similar a la de Europa, trataba de demostrar o comparar la eficacia de diagnóstico de la determinación de virus papiloma humano versus la citología en varios esquemas para la determinación de lesiones preinvasoras del cuello. Todas las pacientes se les realizaba una citología de base líquida y determinación de virus papiloma humano. Las pacientes que tenían anormalidades citológicas, ASCUS o mayor, iban para colposcopía, lo mismo que aquellas pacientes que tenían resultados discordantes. El objetivo era demostrar la utilidad de la determinación molecular de virus papiloma humano en 3 escenarios. Uno, como cotest de pacientes de más de 30 años junto con la citología, como triaje de citología en anormalidades, sobre todo ASCUS, y en pacientes más de 21 años o 25 años para demostrar la utilidad como una prueba de tamizaje primario. La prueba utilizada aquí fue una prueba de cotest, fue la de COBAS 4800, que es una prueba de PCR de amplificación de DNA que ha sido aprobada por la FDA desde el año 2011 y que tiene capacidad de determinar 2 resultados. Un panel de 12 tipos de alto riesgo y un panel separado para determinación de los 16 y 18, que como mencionamos son responsables del 70% de los cánceres de cervix. El algoritmo básicamente es este. Pacientes incluidas de más de 21 años, casi 47,000, más de 47,000 pacientes. Si tenían citología negativo y tenían 25 años, un grupo aleatorizado se le hacía colposcopía de control. Si las pacientes tenían de más de 25 años y tenían anormalidad citológica o marcaban para virus de alto riesgo, se le hacía colposcopía. Si las pacientes tenían lesiones de alto grado, eran tratadas y salían del estudio, pero si tenían NIC1 o lesiones de bajo grado, se les daba un seguimiento hasta 3 años. Bien. Estas son las variables demográficas del estudio para que ustedes vean más o menos el perfil de pacientes con que trabajaron. El 80% de todas las pacientes eran blancas, 17-18% latinas, el 90%, observe este dato poblacional, más del 90% de las pacientes se había hecho un PAP en los últimos 5 años y 75% de esos PAP habían sido normales. Obsérvese que en ese momento estaba iniciando la vacunación, así que el porcentaje de vacunas vacunadas era bajo en ese momento. Bien, vamos a ver uno de los resultados interesantes. Esta tabla lo que yo trato de traer es, de acuerdo a los grupos de edades, el porcentaje o la prevalencia o la incidencia de virus papiloma de alto riesgo de acuerdo a los tipos de lesiones demostradas por histología. Lo que llama la atención es lo siguiente: para todos los cánceres encontrados, que fueron 4, el 100% demostró la presencia de virus de alto grado. Si ustedes observan la última columna, vemos las NIC 1, 2 y 3. A medida que se aumenta en severidad la lesión, aumenta la incidencia de virus papilomas de alto grado. Incluso si observamos el NIC 3, que es una lesión de alto grado,
podemos decir que el 93% de las pacientes que tuviesen una lesión de alto grado tenían asociado virus de alto grado. En esta población particular, realmente la prevalencia de virus papiloma 16 era de 2.8% y 1.18. Es muy diferente de nuestra región, pero es importante ver cómo ellos hicieron un triaje citológico con 16 y 18 y pudieron demostrar la mejor sensibilidad. Por tanto, es lógico asumir que extrapolar estos esquemas a poblaciones en que tenemos prevalencia mayor de 16 y 18 tendrá los mismos o mejores resultados. Pero aquí lo que quiero darle a colación es la gran prevalencia de virus de alto grado asociado a diferentes lesiones. A medida que nos movemos de una lesión menor a una mayor, aumenta la incidencia de virus papiloma, siendo 100% en los casos de cánceres. Obsérvese que en el adenocarcinoma, que está asociado comúnmente al serotipo 18, obsérvese que el 50% de los casos de adenocarcinoma estaba asociado al serotipo 18. Es otra cosa importante mencionar, y esto coincide con hallazgos en Estados Unidos y en Europa, es el siguiente, que para cada lesión, a medida que aumenta la edad, disminuye la prevalencia de la infección con las lesiones. Esto es consistente con muchos estudios en Europa y en Estados Unidos. Vamos a analizar todas las estrategias que ha utilizado el estudio Athena y prácticamente las que existen con respecto a la combinación de citología con determinación de virus papiloma humano. Estos son los esquemas que incluyen Papa Nicolau como prueba de tamizaje primario para lesiones precancerosas que son conocidas y que son incorporadas en la mayor parte de los países del mundo, incluyendo Centroamérica. La estrategia 1, es la que utiliza Estados Unidos. Se hace una prueba de PAP, si es normal, se le hace seguimiento de rutina. Si hay una lesión de más de ASCUS, una lesión de bajo o alto grado, va a colposcopía. Si solo reporta ASCUS, entonces hace una prueba de triaje con tipificación. Si demuestra la presencia de alguno de los serotipos de alto riesgo, van a colposcopía y si es negativa, seguimiento. La estrategia 2, ha sido la prevalente en Latinoamérica. Esta es Estados Unidos y Latinoamérica. Papa Nicolau, normal, seguimiento. ASCUS o mayor, colposcopía directo. Prácticamente. Guarden esto porque a la hora de comparar veremos los resultados. Estas tres estrategias son las copruebas o cotesting, en donde como tamizaje primario se le hace a la paciente una citología, en este caso líquida, con prueba de determinación de virus de alto grado. La estrategia número 3, se hace las dos pruebas. Si ambas son negativas, seguimiento de rutina. Si la paciente marca ASCUS asociado con un virus de alto riesgo, colposcopía. Si es lesión de bajo grado, mayor colposcopía. Pero si la paciente no reporta normalidad citológica, pero marca virus de alto grado, se le da seguimiento en 12 meses. La estrategia 4 y 5 contempla, igual que lo anterior, pero sectoriza o divide a las pacientes quienes le marcan 16 y 18. Obsérvense que aquí se toman todos como grupos de alto riesgo. Ambas pruebas negativas, rutina. Si es ASCUS con virus papiloma positivo, colposcopía o una lesión mayor. Pero cualquier paciente que marcara virus papiloma 16 y 18 con independencia de la citología iba a colposcopía. Y solamente aquellas pacientes que tuvieran una citología negativa con un virus de alto riesgo que no fuera 16 y 18 se le daba seguimiento. El 5 es similar al anterior, pero la única diferencia en este caso es que no hacían colposcopía a los ASCUS, a menos que estuviese asociado 16 y 18. En el caso de colposcopía solamente iban las pacientes con lesión de bajo grado o más. Si era una paciente de ASCUS y tenía virus papiloma no 16 y 18, le daban simplemente seguimiento. Estas las pruebas de COTES, estas tres. Y estos 5 estrategias son las pruebas de tamizaje primario con tipificación. La número 6, se parece mucho a la número 2 en citología. Determinación primaria de virus papiloma. No hay rutina. Si hay algún de alto riesgo, todo es colposcopía. Ahora vamos a ver cómo se comparan. La estrategia 7 deriva de la anterior en lo siguiente. Si aparecía algún virus de alto riesgo, entonces le hacían un PAP. Si era normal, colposcopía. Las 8, 9 y 10 priorizan los serotipos 16 y 18. El número 8, como pueden ver, parte de una determinación de virus papiloma primario. Negativo, seguimiento de rutina. 16 y 18, directa a colposcopía. Y si era alguno de los 12 serotipos, seguimiento. La 9, como pueden observar, se parece mucho a la anterior, solo que en vez de darle seguimiento a los serotipos de alto riesgo, que no son 16 y 18, le hacían un PAP. Y si había normalidad, colposcopía. Y la 10 deriva de la 9, solamente que en vez de utilizar el umbral de ASCUS para colposcopía, utilizaban la lesión de bajo grado. El ASCUS le daban seguimiento. Esos son los 10 estrategias utilizadas y reconocidas. Esta tabla
trata de resumir la eficiencia y los resultados encontrados en los 10 esquemas. Los 2 primeros, citología primaria, los 3 después, cotesting o coprueba, y los 5 últimos, tipificación como prueba primaria. Lo primero que nos llama la atención es que la prueba que utilizamos en Latinoamérica, en la gran mayoría, podemos observar que dio una sensibilidad de ese 57%, que es bastante baja, con una tasa de falsos positivos arriba del 26%. Si nosotros vemos la eficiencia, medida como la cantidad de colposcopías que tenemos que hacer para ver un caso de NIC3, vemos que en el esquema 2 tenemos que hacer 15 colposcopías para determinar una lesión de alto grado. Si vemos la prueba de cotesting, ustedes observarán que como se hacen 2 pruebas, duplica la cantidad de pruebas y por lo tanto sin duda de costo. Sin embargo, los cotesting aumentan un poco la sensibilidad. Pero si observamos las pruebas de tipificación primaria, como por ejemplo el número 9, observamos que con respecto a las pruebas tradicionales que tienen una sensibilidad del 56%, aquí aumenta significativamente la sensibilidad, la capacidad de diagnóstico y la relación o la eficiencia es el doble eficiente, requiere menos colposcopías para diagnosticar un caso, manteniendo prácticamente las mismas pruebas del número 2. O sea que dependiendo del esquema y la prevalencia viral, asimismo podemos establecer una relación costo-beneficio entre sensibilidad, número de pruebas realizadas y costos, y la eficiencia medida en términos de número de colposcopías que yo necesito para diagnosticar un caso de lesión de alto grado. Mientras algunos estudios como el de Fahy y Nanda calculan una sensibilidad de la citología de 49-51, se demostró en el estudio Athena que si incluimos la determinación de los virus papiloma humano como parte de los esquemas, podemos aumentar la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Obsérvese en este gráfico, que es tal vez la parte central de los resultados de la Athena, cómo comparamos en este lado la sensibilidad de la prueba y aquí el número de colposcopía de la eficiencia. La estrategia número 6 fue la estrategia que tuvo la mayor sensibilidad, que es la prueba de PAP, de tipificación. Tipificación negativa, seguimiento, positiva, todas a colpo. Pero se dispara con el número de colposcopías, un número extraordinariamente elevado y por lo tanto los costos para lograr una eficiencia, una sensibilidad del 90%. La estrategia 2, que es la que todos conocemos, ustedes pueden observar que si bien es cierto, mantiene una cantidad alta de colposcopía, la sensibilidad es bajo 60% realmente. La que usa Estados Unidos, que es la 1, tiene una mejor eficiencia porque hace menos colposcopía, la sensibilidad deja mucho que desear. Y en azul están las 4 estrategias que demostraron una mejor relación sensibilidad-costo, que son 2 cotesting, 4 y 5, y 2 pruebas que incluyen determinación de virus papiloma humano primarias como el 9 y el 10, con determinación de virus 16 y 18. Estas se consideran que para el presente estudio de la Athena son las que muestran la mejor relación sensibilidad con costo. Es importante ver algo, y esto es importante porque se está haciendo tipificación molecular. En el estudio Athena, si nosotros analizamos el grupo de pacientes de 30 años que les marcó virus papiloma humano y que tenían citología negativa, nosotros queremos establecer cuál era el riesgo de que esas pacientes tuvieran lesión de alto grado. Repito, vamos a centrarnos en el grupo de pacientes de 30 años cuya citología fue normal, pero le marcó un grupo de alto riesgo. ¿Cuál es el riesgo que esa paciente pueda presentar una lesión de alto grado? Si nosotros consideramos los 2 serotipos juntos, 16 y 18, en el grupo de 30 a 39 años tenía 16 veces más riesgo de que ella tuviese una lesión de alto grado que con respecto a que no lo tuviera. Obsérvense, que es lo que ya les estuve mencionando, que ese riesgo conforme aumentamos la edad va disminuyendo, ¿sí? Si vemos para el NIC3 y comparamos, si la paciente no tuviese ni un serotipo de alto riesgo, prácticamente el riesgo es 0. O sea que si tenemos una paciente de 30 años con citología negativa, y sabemos que no tiene virus de alto riesgo, prácticamente la posibilidad es casi 0 de que tenga una lesión de alto grado. Pero si está presente, por ejemplo, 2 de estos serotipos, el 16 y 18, el riesgo aumenta sustancialmente. Si nosotros comparamos la presencia del virus papiloma humano 16 y 18 versus no tenerlo, si nosotros analizáramos el grupo de 30 años que le salió la citología negativa, nosotros decimos que si en el grupo de pacientes quienes le marcó virus 16 y 18 tenían 35 veces más riesgo de tener una lesión de alto grado que si la tuviese negatividad para alguno de los virus de alto riesgo. Obsérvense que, por ejemplo, si analizamos los otros 12 virus de alto riesgo, el riesgo disminuye en 8. O sea que para nuestras poblaciones el riesgo está determinado saber si tiene 16 y 18. Esta es la diferencia de si tengo una paciente con un ASCU que tiene 16 y 18 hacer colposcopía versus la que con ASCU negativo le damos seguimiento al año.
Vamos ahora a centrarnos en aquellas muchachas de 21 años que les salió ascus en el PAP. Queremos saber cuál es el riesgo de tener una lesión de alto grado dependiendo de las pruebas de tipificación. Si una muchacha tenía 21 años y le salió ascus en el PAP y le salieron los dos serotipos positivos, ella tiene un riesgo de más o menos 16 de tener una lesión de alto grado. Pero obsérvese que si ella no tenía ningún virus, una paciente que le salió ascus, prácticamente el riesgo es igual a la población general. O sea, es importante estimar el riesgo de una lesión de alto grado que puede ser invasora con el tiempo en base a la presencia o no de los serotipos, particularmente 16 y 18. Si comparamos las dos pruebas, podemos decir lo siguiente. Si nosotros tenemos una paciente de 21 años con ascus y que tiene virus 16 y 18, con relación a las que no tienen, una paciente que tiene 16 y 18 tendría 57 o 56 veces más riesgo de tener una lesión de alto grado que aquel grupo de 21 años quienes tienen negatividad de la prueba para el virus. Las conclusiones del estudio de Atenas son las siguientes. El riesgo de presentar una lesión de alto grado en pacientes con citología negativa es significativamente mayor en pacientes que tienen virus papiloma 16 y 18. Y ese riesgo de presentar lesiones de alto grado en pacientes con serotipos 16 y 18 es mucho mayor en este grupo de 30 a 34 años, que es donde hay que centrar la atención. La estrategia de tamizaje primario que incorpora el uso de los genotipos 16 y 18 de virus papiloma, tanto en las copruebas, estrategias 4 y 5, como tamizaje primario, tienen una mejor sensibilidad, una mejor capacidad de diagnóstico para las lesiones de alto grado que con respecto a la citología, que es el método estándar, la estrategia número 2. Entonces, es importante mencionar lo siguiente. Inicialmente la prueba de COTES de COVAS 4800 había sido aprobada en el 2011 por la FDA como una prueba de COTES en pacientes de más de 30 años y también mayores de 21 años que tuviesen ascus. Sin embargo, a partir del presente año, en abril, fue aprobada la indicación como una prueba de tamizaje primario en pacientes con más de 25 años, con independencia de la realización del Papa Nicolau. Eso es importante y esta autorización se basa precisamente en las pruebas que yo les he mencionado, particularmente la estrategia número 7 y la número 9, que les mencioné sobre todo la eficiencia, la relación de eficiencia que tiene de buena sensibilidad con respecto a la estrategia número 1, que es la que usa Norteamérica, y la número 2, por supuesto, que la usa Latinoamérica. Este es el esquema sugerido, propuesto, el número 9, que es básicamente el que se propone para los Estados Unidos actualmente a aquellos centros que disponen de la prueba. Ya se lo mencioné en la estrategia número 7, partiendo con una determinación de virus papiloma negativo, tamizaje de rutina. Si hay alguno de los 12 serotipos de alto riesgo, no 16-18, citología, si es negativa, seguimiento de un año, y si es ascus más, colposcopía. Si es 16-18, pasa directo a colposcopía. Bien. Quiero mencionar brevemente que nosotros hemos incorporado el sistema de tamizaje en nuestro país, ya tiene más o menos 3 años, con el esquema número 7, que en donde básicamente se parte entre los 30 a 64 años con tipificación, y de ser positiva se hace una citología y dependiendo de los resultados se hace colposcopía y seguimiento. Es importante mencionar. Nosotros en el 2008, a partir de 2008 estamos tipificando y en el complejo hospitalario nosotros determinamos estos resultados son hasta 2012. La mayor prevalencia que tenemos es el 16, seguido cerca del 18 y 31, como pueden observar. La población de nosotros, a diferencia de la población del estudio de Atenas, es una población que tiene una prevalencia alta de virus papiloma humano, 51%, y de eso, más de la mitad, 2/3 de ellos son de alto riesgo, que es muy consistente con los hallazgos en Latinoamérica. Y obsérvese lo interesante que esto, en un hospital de nuestro país, coincide con los resultados a nivel de Estados Unidos y Europa, como estas son más o menos las edades donde se presenta el pico de incidencia de virus de papiloma de alto riesgo. Estas son las conclusiones de la presente charla que quiero que sean tomadas muy en cuenta. Las pruebas de ADN para tipificación tienen una mayor sensibilidad para la detección de lesiones de alto riesgo que la citología y son menos subjetivas, no hay mayor duda. Las estrategias que se enfocan para mujeres con genotipos 16-18 como triaje primario son eficientes en cuanto a la relación del número de colposcopías y hallazgo de lesiones intraepiteliales. No hay la menor duda, incorporar la genotipificación 16-18 es un esquema que es eficiente si tienen los recursos. Sin embargo, si vamos a extrapolarlo esto a nivel nacional, es importante mencionar que la eficiencia de las estrategias de detección precoz de las lesiones preinvasoras y su impacto en la reducción de las tasas de incidencia y mortalidad depende de varios factores, pero principalmente de la existencia de recursos disponibles en las instituciones y de la adecuada, sobre todo este punto,
de la adecuada cobertura que se pueda ofrecer de dichas estrategias de nivel poblacional. Este es el punto básico y es importante no salirnos de contexto porque realmente hace muchos años la sola prueba de determinación en citología ha demostrado que conforme aumenta la cobertura reduce la incidencia y la mortalidad. He querido traer esto para a modo de actualización de los esquemas y las estrategias que utilizan y la superioridad en sensibilidad de tipificación sobre la citología de base líquida, pero de ninguna manera existe un esquema tal del cual lo va a suplantar o relegar. Es decir, el kit del asunto está aquí en uno, la cobertura y los recursos. En eso prácticamente está la estrategia en un país para reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer cervical invasor. Esa es